Bien, compañeros, vamos a ver la línea recta. La línea recta, sabemos nosotros que y es igual a la constante A0 más A1 por X, en donde A1 es la pendiente. Para trazar nosotros una línea recta necesitamos dos puntos. El punto 1, que sería X1 y Y1, y el punto 2, que sería X2 y Y2. La ecuación que nos da a nosotros la línea recta sería y menos y1 igual a y menos y1 sobre x2 menos x1 multiplicando a x menos x1. O bien y menos y1 igual a m, que es la pendiente, por x menos x1. La pendiente sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Gráficamente aquí tenemos la línea recta, el punto 1 y el punto 2. De manera que la pendiente, que es y2 menos y1, sería la distancia entre este punto y este otro. Y x2 menos x1 sería la distancia entre este punto y este punto. ¿Verdad? Y de esa manera podemos obtener la línea recta. Bien, método de mínimos cuadrados. Cuando nosotros trazamos una línea a través de una serie de puntos, como aquí se ven, en esta distribución de puntos, esta línea no pasa por todos los puntos. Entonces hay una diferencia entre el punto y la línea. A esa diferencia se le puede llamar D. Entonces en este punto sería de 1. En el punto 3 y la línea sería de 3. Y así para todos los puntos. La suma de d1 al cuadrado más d2 al cuadrado más d3 al cuadrado más puntos suspensivos de n al cuadrado nos debe de dar el valor mínimo para que nosotros tengamos lo que se conoce como curva del mejor ajuste. Para la línea recta de mínimos cuadrados sería la ecuación y igual a A0 más A1X. Entonces se establecen las siguientes ecuaciones y se resuelven. Sería la suma de y igual a A0 por n más A1 por la suma de las x. Y la suma del producto yx igual a A0 por la suma de las x más A1 por la suma de las x cuadradas. Al resolver esas dos ecuaciones obtenemos los valores A0 y A1 para utilizarlos en la ecuación, y de esa manera obtenemos la regresión. Bien, la parábola de mínimos cuadrados. La parábola tiene esta ecuación: y igual a A0 más A1x más A2x cuadrada. Para encontrar A0, A1 y A2 establecemos las siguientes ecuaciones y las resolvemos. Será la suma de y igual a A0n más A1 por la suma de las x más A2 por la suma de las x al cuadrado. Y esta otra ecuación, la suma del producto yx igual a A0 por la suma de las x más A1 por la suma de las x cuadradas más A2 por la suma de las x al cubo. Y esta otra ecuación, la suma de y por x cuadrada, igual a A0 por suma de x cuadrada más A1 por suma de x cúbica más A2 por suma de x cuarta. Entonces se resuelven esas tres ecuaciones y obtenemos los valores A0, A1 y A2. Bien, ahora tenemos el caso de problemas en los que intervienen más de dos variables. En este caso la ecuación sería z igual a A0 más A1x más A2y. Para encontrar los valores de A0, A1 y A2 tenemos que resolver estas ecuaciones, que sería la suma de las z igual a A0n más A1 por la suma de las x más A2 por la suma de las y. Y esta otra ecuación, suma de x por z más A0 por suma de x más A1 por suma de x cuadrada más A2 por suma de x y.
Y esta otra ecuación, suma de YZ igual a A0 por suma de Y más A1 por suma de XY más A2 por suma de Y cuadrada. De esa manera resolvemos este sistema de tres ecuaciones simultáneas para encontrar A0, A1 y A2 y utilizarlos en la regresión en donde Z es igual a A0 más A1X más A2Y. Bien, eso es todo. Hasta mañana.